¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Aileen Martín, la residente de segundo año de cirugía general, la doctora Yamila Arriola, residente de primer año de cirugía general, y el doctor Ángel Pierini, que nos acompaña en este encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto muy grande participar una vez más de esto que ya lleva más de 11 años y que es una realidad que nos permite unir amigos y también ampliar nuestro conocimiento. Siempre hemos sacado cosas muy importantes. Bienvenidos a todos los que están conectados y sepan de que, lo único que queremos es pasar un momento grato. El caso, quiero antes que nada hacer una mención a alguien que fue muy importante en nuestra vida. Adelante, doctor. Aprovecho estos eventos científicos que nos acompañan de hace más de 11 años para un homenaje a un médico, amigo, hermano en la vida, que nos acompañó siempre, y fue mi compañero en la residencia desde el comienzo mismo, y me permitió disfrutar de su amistad, de su honestidad y su enorme vocación de trabajo. Se ha ido en una etapa nacional y mundial muy especial. Ha dejado una marca que va a ser muy difícil de reemplazar. Simplemente quiero rendir el homenaje a través de los que hacemos o soñamos con un país mejor, buscamos una medicina para todos, igualitaria y factible de poder lograr un nivel similar a cualquier lugar del mundo para aquellos pacientes que la necesitan. Doctor Rivera, estás presente en este Ateneo que hoy convocamos. Un abrazo a todos de emoción y ojalá Dios quiera vivan muchísimos años y muy felices. Un abrazo a todos de emoción y ojalá Dios quiera vivan muchísimos años y muy felices. Adelante. Bueno, para dar inicio al caso clínico, empezamos con un audio que nos envían desde el norte de la provincia de Santa Fe, nos lo envía un colega amigo que nos informa que nos va a derivar un paciente. Leandro, ¿cómo andás, querido? Buenos días. Escuchá, estoy acá en el Padre Pío, en el sanatorio. Tengo un chico joven, Soplan Sergio Rubén, que tiene un traumatismo cerrado de abdomen con un traumatismo hepático. Ya lleva 3-4 días de internación. El traumatismo es severo, tiene tronado todo el lóbulo derecho, un grado, un 5. Está hemodinámicamente estable, en buen estado general, lúcido, todo. Comenzó con registros febriles. Está con 26, 27 hematocritos, se lo transfundió, todo está estable. Está con tratamiento no operatorio, obviamente, y está evolucionando relativamente bien, pero el tema es que se nos pueden venir complicaciones. Bueno, como nos decía el doctor, es un paciente de 24 años de edad, sin ningún antecedente de relevancia, que nos deriva, como dijimos, del norte de la provincia de Santa Fe, por un traumatismo cerrado de abdomen secundario a la caída de una columna de tierra en el sitio en el cual se encontraba trabajando. El paciente ingresa a nuestra institución lúcido. De todas formas, se lo ingresa en UTI para monitoreo, una frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 18, 89 de saturación, una TA de 140-90, presentaba la diuresis conservada, el abdomen estaba levemente distendido, doloroso a la palpación con hipoventilación bivasal. Bien. El laboratorio que nos trae desde el lugar de donde fue derivado con un hematocrito de 32, una hemoglobina de 11, 27.400 blancos, 172.000 plaquetas, las transaminasas francamente elevadas, una GOT de 1.410, una GPT de 2.200, una FAL de 173 y una bilirrubina de 1,4. Al ingreso, a nuestra institución se le realiza una transfusión de una unidad de glóbulos rojos. En el norte de la provincia, que nos ubicamos en Reconquista más precisamente, se le realiza una tomografía, que nos mandan las siguientes imágenes.
Acá podemos observar, esta tomografía se le hizo sin contraste cuando se lo reciben al paciente, se puede evidenciar el líquido libre perihepático, periesplénico y en cavidad, dándonos indicios de que se trata de un hemoperitoneo. También se observa la laceración hepática, ahí lo paso de vuelta, que compromete más que nada el lóbulo derecho. Bien, estas son algunas imágenes, más que nada son capturas del CD original que nos envía el doctor, el informe tomográfico, que es lo que hablábamos posteriormente. Claro, y acá pusimos a modo de recordar, digamos, de la clasificación de trauma hepático, que se encontraría en un grado 4 o 5 por el porcentaje de hígado que estaba lesionado. En este caso sospechábamos más o menos, según las imágenes, un 75% o más inclusive. Bien, entonces nosotros recibimos a este paciente, recordemos un paciente joven de 24 años de edad, ningún antecedente de relevancia, que ha sufrido un traumatismo cerrado de abdomen por caída de una columna de tierra en la parte derecha del cuerpo, una tomografía que nos informa un hemoperitoneo. Un paciente que actualmente lo recibimos hipotenso, taquicárdico, ahora ya con inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿qué haría usted ante esta situación? Perfecto. Entonces, ya estamos ubicándonos en el caso. Paciente descompensado o descompensándose en unidad de terapia intensiva, con las imágenes que traía. A ver, doctores, a ver en Mar del Plata, en el HPC, ¿quién puede decirnos qué harían con un paciente que llega al hospital en esas condiciones? Bueno, primero tratar de manejar, perdón. Bueno, el paciente está en la UCI, hay que estabilizarlo hemodinámicamente, quizá algún inotrópico, ver si hace falta más transfusiones. Si en la media hora que viene no se estabiliza, probablemente termine en cirugía para hacer un lavado y un pacto. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Villanueva, que te estuve viendo que estabas. Yo creo que no escapa mucho a la general, ¿no es cierto? El equilibrio general, y ya tenemos una imagen que viene identificando el tipo de lesión. Y entonces, ¿cómo seguimos, doctora? Una opinión, Ángel, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Augusto? Muy buena el caso. A mí me da la sensación que ha hecho una lesión arterial, ha hecho como una obstrucción arterial de la hepática derecha. Yo más que pensar en un abordaje, es decir, de pensar en un abordaje, pensaría en un abordaje hemodinámico. Ver a ver qué está pasando con esa arteria hepática. Muy bueno. Previo a estabilización. Correcto. No me parece que tenga gran cantidad de sangre. El compromiso es digamos, general del paciente, pero no por la cantidad de sangre. No pareciera que es muy voluminoso lo que perdió, pero sí quizás lo que le está pasando al hígado. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Que me parece bárbaro hasta ahora. Y si no, vamos a lo que hicimos. Sí, adelante. Hola. Creo que por el tiempo que fue con traslado, estamos hablando de Reconquista, el paciente entró, calculamos más o menos una hora que puede haber sido del lugar del accidente o media hora a Reconquista a Santa Fe, estamos hablando casi de 4 horas, y llegó y lo tienen compensado. Yo creo que lo mejor sería observarlo, como han opinado varios, porque el proceso no me está apurando a tomar una decisión rápida para abordar ese lugar. O sea, creo que lo mejor es esperar tiempo y compensarlo y ver cómo va procediendo el cuadro del paciente. Muy bien, Víctor. Adelante. ¿Qué hicimos nosotros, doctora? Bien, nosotros decidimos una laparotomía exploradora, en donde en cavidad se constata un gran hemoperitoneo, aspiramos más o menos 2 litros de sangre,
y había además un gran hematoma a nivel del segmento 5, 6, 7 y 8, donde se hicieron puntos de prolene, se colocó Surgicel y clips para control de hemostasia. Bueno, ese es el video de la cirugía, una parte de la cirugía. Sigamos. Bueno, el paciente ingresa a UTI para control monitoreo general. El paciente permanece 8 días en terapia con una muy buena evolución. Se transfunden 2 unidades de glóbulos rojos posteriores a la cirugía y a las 48 horas el paciente, ya cuando pasó a sala general, continúa con el seguimiento conjunto de clínica médica y del servicio de cirugía. Bueno, se evidencia la ocultación, una hipoventilación basal derecha, además de unos registros subfebriles. Entonces se decide solicitar una tomografía de tórax, en la cual se evidencia un derrame pleural derecho. Se realiza la interconsulta al servicio de cirugía torácica, se realiza un drenaje pleural derecho, se coloca un tubo de tórax con un drenaje con un débito diario de 1200-1400 diarios, de características citrinas, se lo retira aproximadamente a las 48 horas y el examen físico-químico posterior nos indica un trasudado. El paciente evoluciona favorablemente luego del tubo a febril y se decide el alta sanatorial a los 15 días postoperatorios con drenaje abdominal con un control posterior en donde se lo cita en 15 días de este alta. Recordemos que ese drenaje abdominal es el que había quedado de la cirugía de la laparotomía exploradora. Bueno, el paciente reingresa aproximadamente los 9 días del alta sanatorial. Ya llevamos unos 40 días de la cirugía de la laparotomía exploradora por un síndrome febril y dolor a nivel de hipocondrio derecho. Ese drenaje abdominal con el cual se había ido de alta tenía un débito escaso de características biliopurulento, aproximadamente un débito diario de 30 mililitros. Y se le realiza un laboratorio en el cual se evidencia el hematocrito de 28, la hemoglobina de 10, los blancos una leve leucocitosis, GOT de 43, GPT de 63 y una fosfatasa elevada de 573. Como conducta inicial se decide realizar una tomografía de abdomen y pelvis, se realizan cultivos y se inicia antibiótico empírico. También en esta instancia contábamos con el servicio de clínica médica para el tratamiento antibiótico, sobre todo. Acá se decide iniciar con piperaciclina o suprasam. En la tomografía que nosotros solicitamos al ingreso, a este reingreso, se puede ver una colección subdiafragmática de más o menos 85 por 65 milímetros y encontramos también 2 imágenes redondeadas con realce que se interpretan como pseudoaneurismas o fístulas. En este corte de la tomografía vemos la colocación del drenaje que había quedado en la cirugía, que estaba en el lecho, que no llega a recoger todo lo que es la colección. Por eso solamente tenía un débito tan escaso y vemos que la colección era bastante más grande. Entonces, muy bien. Entonces llegamos a hasta la primera reinternación con un paciente complicado localmente y sistémicamente porque tenía manifestaciones de anemia y temperatura, etcétera, como se pudo ver. ¿Alguien qué haría en estas circunstancias? A ver, lo escucho. Doctor del HPC, el que quiera opinar. Bien, felicitaciones por la laparotomía que hicieron porque la lesión es la frecuente en el hígado derecho, en la línea de sección del ligamento triangular derecho que secciona la suprahepática derecha y te divide el 6-7 del 5-8 y es difícil la sutura allí, así que muy bueno lo que hicieron. Habitualmente con un packing también se puede controlar, pero está perfecto en esa parte. Con respecto a la situación actual, tiene una colección no suficientemente drenada. Creo que empezaría por mejorar la posición del drenaje y
no vi la imagen del probable pseudoaneurisma porque no está contrastada la imagen que vimos, pero si uno lo sospecha de verdad, creo que sí tiene un rol acá, lo que sugirió Miguel recién, de una arteriografía y eventual embolización, por el potencial riesgo de que ese pseudoaneurisma se rompa, pero mejoraría primero la colección y después haría una arteriografía o un angiotac. Perfecto. Doctor Salvatierra, ¿lo está escuchando? ¿De Uruguay? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Un gusto Bien, escucharte, bien, Iván. gracias. No, yo totalmente de acuerdo con el colega. Primero que nada, como siempre decimos lo mismo, ver la situación del paciente y no guiarnos por las imágenes, ¿verdad? Si el paciente realmente está con un cuadro febril que no evoluciona bien y se descarta cualquier otro foco, porque acuérdense que es un paciente que estuvo mucho tiempo en cuidados intensivos, ¿verdad? Multiinvadido. Si realmente el foco es ahí y no evoluciona en las próximas 48 horas, sí, ni que hablar de drenar esa colección y ante el informe del pseudoaneurisma no podemos obviarlo, por lo tanto sí, una arteriografía, pero siempre viendo el paciente y no la imagen, ¿verdad? Pero acá es claro que hay una confusión entre la clínica y la imagen, por lo tanto la conducta es o colocar un nuevo drenaje o recolocar el que ya está, ¿verdad? Siempre es Perfecto. invasivo, no lo operaría en este momento, no plantearía ni, no estaría en mi mente, digamos, en este momento, ¿verdad? Una relaparatomía, todo sería invasivo. ¿Bien? Muy bien. ¿El doctor Mateo Sisera nos está escuchando? ¿El doctor Serrano? Seguimos, doctora. Bueno, nosotros decidimos realizar un drenaje percutáneo para drenar la colección con una colocación de un catéter multipropósito de 10 French. Se envía el material para cultivo. El débito diario de la colección era de 250 mililitros aproximadamente, características turbias y biliosas. Al sexto día de la realización del drenaje se decide el alta sanatorial con un tratamiento antibiótico ajustado al antibiograma con levofloxacina. El paciente se va de alta con presencia del catéter, que progresivamente fue disminuyendo el débito. Se realizan controles posteriores por consultorio externo, con controles ecográficos, tomográficos también. El paciente con buen estado general, una muy buena evolución clínica y se decide retirarlo a los 35 días de colocación del catéter. Esas son algunas imágenes de control posterior. Esta es la primera imagen. A la izquierda es la colección que veíamos en la tomografía inicial y la tomografía de la derecha es luego de drenada la colección. Esta es una reconstrucción 3D que nos facilita el servicio de diagnóstico por imagen, en donde se pueden ver los pseudoaneurismas en la tomografía con contraste y en bueno, la reconstrucción y cómo quedó colocado el catéter. Bueno, el paciente a los 10 días posteriores a retirar el catéter reingresa por un cuadro de las mismas características del primer reingreso, con dolor, fiebre, dolor en hipocondrio derecho. Se le realiza un laboratorio, ahí nos informa un hematocrito de 35, la hemoglobina de 12, una leucocitosis 12.100 blancos, GOT de 127, GPT 316 y una fosfatasa elevada. También tomamos la misma conducta inicial, solicitar tomografía de abdomen y pelvis, realizar cultivos e iniciar antibiótico empírico. Esta vez vancomicina e imipenem. En la tomografía que le realizamos encontramos una colección de 50 por 33 milímetros con contenido heterogéneo, subdiafragmática, y además seguimos viendo estos pseudoaneurismas que vimos en los estudios previos. ¿Qué harían ustedes? Ya el paciente nuevamente nos llega en un estado similar a los anteriores, pero dominando aparentemente un cuadro de infección y vuelta a reinternarse. ¿Qué harían ustedes en estos momentos con un paciente joven en estas condiciones? Adelante, doctor Salvatierra, de Uruguay, un excelente representante. Y yo insistiría
en el drenaje percutáneo y algo está alimentando ahí que se forme esas colecciones. Salió Billy, me dijo la colega, ¿verdad? En un Sí, Billy momento. purulento. Sí, sí. Poco, pero Ah. salía. Y yo, Ángel, y yo por la edad, yo insistiría con un nuevo drenaje, ¿verdad? No sé qué opina el Ay, resto de los colegas. el doctor Serrano, ¿qué opinión tiene? De Vera, de la localidad de Vera. ¿Nos está escuchando? Este paciente se puede dar en cualquier lugar del país y a veces podemos tener o no las condiciones necesarias como para poder salvar cada circunstancia. Lo importante es distinguir la calidad de la complicación y saber hasta dónde uno puede. Doctor Víctor López, de San Cristóbal. Sí, yo creo que lo mismo que dijo el colega de Salvatierra, yo creo que por la edad del paciente hay que buscar las alternativas más viables, siempre y cuando su estado general nos siga permitiendo. Se trata de un paciente que ya se viene complicado y cada vez que hagamos lo que hagamos, vamos a, a complicar posiblemente más que lo que podemos hacer. Por eso creo que es un paciente que hay que tomarlo con mucho cuidado y evolucionarlo y tomarse el tiempo en cada procedimiento. O sea, analizar bien qué alternativa le vamos a dar para darle una mejor calidad. Perfecto. Los colegas del HPC que quieran opinar. Bueno, yo creo que ahora acá sí difiero un poco de los colegas que hablaron recién, porque creo que tenemos dos o tres causas por las cuales van a perdurar el absceso o colección. Tenemos parte de necrosis hepática, tenemos Urgicel que en un contexto de mieloma no se reabsorbe y genera un cuerpo extraño. Tenemos colecciones que han sido drenadas, pero con un drenaje 10 French, ese tejido muy espeso y necrótico probablemente no se aspira muy bien. Así que yo creo que le haría una laparoscopía y le drenaría el tejido que considere necrótico para sacar todos los coágulos, digamos, lo haría más por laparoscopía que percutáneo. Muy bien, perfecto. ¿Algún otro quiere opinar? Si no seguimos, vamos a la doctora. Adelante. Bien, nosotros colocamos un nuevo drenaje percutáneo de la colección perihepática con un catéter de 10 French y se constata luego de la colocación del catéter salida abundante de sangre roja rutilante por tubuladura. Se decide el pase a UTI para un control evolutivo con un laboratorio que nos daba un hematocrito de 24 y una hemoglobina de 7,4. Por la tarde. Bien, eso es algo, algunas imágenes de la colocación del drenaje percutáneo. Y queríamos recordar en la otra reconstrucción dónde estaban localizados los aneurismas a la hora de la colocación los pseudoaneurismas de los catéteres percutáneos. Bueno, se realiza un control a las 24 horas posteriores a la punción. El paciente esta vez estaba febril, taquicárdico, el abdomen marcadamente distendido, con dolor abdominal generalizado. Se le realiza una ecografía en la cual se evidencia líquido libre en los 4 cuadrantes y un descenso marcado del hematocrito. ¿Qué harían ustedes? A ver, tenemos un paciente ya con una complicación muy seria. En 24 horas se nos está descompensando con esas imágenes que se pudo ver, pero sobre todo dominaba la clínica. Teníamos imágenes ecográficas ya en el lecho del paciente donde todos los indicios eran de una emergencia. ¿Qué harían ustedes? A ver, Salvatierra, si podés decirnos. Mirá, Ángel, estaba pensando eso mismo. Digo, acá en Salto, lamentablemente este paciente va a agarrar la parotomía, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está sangrando? Y bueno, primero que se tenía en la mente que el pseudoaneurisma se rompió, o cómo, no sé qué, pero bueno. Y la táctica, y bueno, ver según el hallazgo que encontremos, que puede ser una patectomía, ojalá que no, pero bueno, para resolver el problema o no, no sé. La verdad que es un problema bastante serio y bueno,
Muy Pero bien, si correcto. sigue inestable, ni que hablar que hay que operarlo. Acá por lo menos nosotros no contamos con angioembolización, por lo tanto no tenemos otra que operarlo. Perfecto. ¿Alguna opinión de otros? Si no, quiero la opinión del HPC, de los doctores Canepa o Tati, que nos ayudan siempre con sus opiniones a resolver casos extremos. Adelante. Claro, acá, como bien planteaba el doctor Salvatierra, depende de la disponibilidad de cada uno, ¿no? Yo creo que lo que es traumatismo hepático ha migrado un poco al manejo, como el problema generalmente es hemorrágico de inicio, ha migrado al manejo, digamos, endovascular. Yo creo, bueno, que ahora se impone la hemodinamia porque hay que ir a embolizar esas lesiones, ¿no? Así que, bueno, mi opinión es la misma que al principio, manejo endovascular. Perfecto. El paciente se pone crítico y decidimos, adelante doctora, llamarlo a Leandro. A ver, Leandro, ¿qué se encontró? No, buenos días, ¿cómo están? No, aclaro que el paciente estaba inestable, estaba en terapia y se había inestabilizado, estaba transfundiéndose y la verdad no estaba en condiciones por ahí de tolerar una hemodinamia en ese estado, así que lo que decidimos es justamente relaparatomizarlo. En la primera cirugía le habíamos dicho simplemente lo que ya mostramos, entonces en esta cirugía lo que hicimos es un packing hepático, se drenó, se lavó, se drenó una colección bilio-hemo purulenta y en este caso hicimos simplemente un packing y nos fuimos. Y drenajes al lecho. Y drenaje al lecho. Muy bien. Seguimos, doctora. Bien, bueno, el paciente obviamente pasó a UTI con en ARM y con requerimiento de inotrópicos. En el primer día del postoperatorio, el paciente se encontraba inestable, todavía con requerimiento de inotrópicos. Comenzó con oligonuria, un paciente febril, o con una falla multiorgánica. Se realizan transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos por la pérdida sanguínea. Se le realiza un laboratorio control con un hematocrito de 21, una hemoglobina de 7, los glóbulos blancos marcadamente aumentados de 21.600, GOT de 4.405, GPT 1.750 y la FAL aumentada 2.618. ¿Qué harían ustedes? Ya tenemos un paciente realmente complicado y esta vez bastante serio. De tal manera que lo veíamos y cada rato teníamos una opinión distinta, pero siempre rozando la gravedad. Doctor Víctor López, ¿querés decir algo? Salvatierra. Yo creo que Sí, adelante. no, creo que ahora es tiempo nada más, ¿no? Yo vuelvo a insistir del inicio. Creo que la expectativa hubiera estado en esperar al principio, no las otras alternativas. Entonces, ante esta cascada que estamos teniendo, ya queda en observar y qué facilidades podemos dar ya ahora. Bárbaro. El HPC. Lindo caso, Ángel, excelente. A ver, Gracias. yo creo que descartaría. Está perfecto lo que propuso Leandro recién como alternativa a lo que proponía Miguel de endovascular, pero yo creo que es fundamental la reanimación, controlar que el packing sea efectivo o cambiarlo si no lo es, y asegurarnos de que el resto del hígado está bien perfundido, porque tiene un componente de citólisis que puede ser debido a la sepsis, puede ser debido a la isquemia. Yo me garantizaría que el hígado izquierdo o parte del derecho esté bien perfundido con un ecodoppler y reanimación y controlar que el packing esté bien hecho y no esté sangrando por más packing. Voy a hacer el packing eventualmente. Muy bien, seguimos. Adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. A ver,
Una pregunta, a ver, nosotros teníamos este paciente con ese packing, el paciente, digamos, se fue a terapia en el postoperatorio, había entrado muy descompensado a quirófano, muy descompensado, con un sangrado activo en shed prácticamente. Lo planteamos, después al tercer, cuarto día del packing había que recambiarlo, había que sacarlo, y ante esa hemorragia, si uno, antes de paquear al paciente, plantea algún tratamiento previo, ¿no es cierto? Justamente en este caso sí, el paciente con ya más compensado, que uno plantea en este caso un tratamiento hemodinámico previo a depaquearlo. Seguimos. Entonces, el tercer día del postoperatorio se decide realizar la angiografía. Acá tenemos la suerte de un distinguido profesional, el doctor Víctor Moles, que se hizo responsable de este paciente en un momento crítico, donde nos planteamos si lo hubiéramos hecho antes, lo hubiéramos hecho en este momento. Lo cierto que nos va a comentar qué pasó. Adelante, doctor. Tenemos, me gustaría ver la imagen de la angiografía, De la... la que mostraste hoy. Bien. Sí, nosotros, bueno, fuimos por vía femoral fuerte. Fuimos por vía femoral con un catéter Cobra, cateterizamos la arteria hepática. Tenemos una con la angiografía. Otra atrás. Bueno, lo que vimos era una obstrucción total de la hepática derecha, que aparentemente había resuelto el tema del pseudoaneurisma más grande, porque no se veía una imagen compatible con pseudoaneurisma, y hay una imagen redondeada, pero que no se llena con contraste, sino que tiene un escape parcial en esa zona donde ustedes ven que hay un microcatéter colocado, y entonces se colocó a través del microcatéter un microcoil para resolver ese problema. Bien, bueno, el paciente luego de la angiografía se estabiliza francamente, y a los 2 días de la embolización y a los 5 días ya de la cirugía, de la laparotomía, se decide la extracción del packing hepático, no constatando ningún sangrado. Se colocan igualmente drenajes al lecho. Y lamentablemente a las 24 horas posteriores a la cirugía, el paciente comienza con falla renal aguda debido al shock hipovolémico que había sufrido. Se decide iniciar hemodiálisis. La urea era de 1,94, la creatinina de 6,29. Y bueno, como para hacer un resumen, el paciente durante la estadía en terapia se le decide realizar nutrición enteral, fue bien tolerada por el paciente. A los 6 días de la extracción del packing se extuba, y con respecto al tema de la función renal comienza a mejorar lentamente, pero la comienza a resolver. En total se realizaron 11 sesiones de hemodiálisis. Y bueno, el paciente, como dijimos, lentamente se va recuperando, tanto en parámetros generales, se estabiliza hemodinámicamente, controles ecográficos y tomográficos nos iban marcando una mejoría clínica. Y como para resumir también el tema de cuánto se pasó de glóbulos rojos, fueron 10 unidades en total, 2 unidades de plasma. Los drenajes abdominales que se habían colocado en la relaparotomía se deciden sacar por cese de débito. Y además queríamos comentar que durante la internación se aísla KPC y Candida no albicans de los cultivos que se habían tomado. Entonces se fue ajustando la antibiótico-terapia dependiendo de estos cultivos. A los 32, el paciente pasó 32 días en UTI, pasa a sala general, donde continúa el tratamiento antibiótico ajustado, y a los 17 días del pase a piso se le otorga el alta sanatorial sin catéter, con antibiótico vía oral, un tratamiento extendido de fluconazol, ciprofloxacina y amoxicilina clavulánico, y bueno, franca recuperación clínica y de las imágenes también. Y ahí está el paciente. Bueno,
Bueno, esta es la culminación del caso. Afortunadamente ayer lo volvimos a ver, está muy bien. Y esta es una expresión de sus distintas evoluciones en su casa. Le agradecemos mucho las opiniones que nos han ayudado, como siempre, y mostrarle un poco que desgraciadamente en la medicina y en la vida a veces se obtiene o se vive muchas cosas inesperadas, y lo importante es saberla diagnosticar a tiempo y tener las armas como para resolverla. Y si uno tiene amigos como ustedes, se hace todo más fácil. Muchas gracias. Agradecemos al Servicio de Diagnóstico por Imagen, al doctor Hugo Paladini, por ser un colaborador de siempre y darnos imágenes realmente muy claras. Y al Servicio de Hemodinamia, a cargo del doctor Víctor Mole, que también es otro colaborador con nuestro servicio. Muchas gracias. La verdad que con el equipo ese van al pelo. Muchas gracias, Ángel. Espectacular el caso y muy bien presentado también, doctora. La felicito. Y muy bien resuelto. La verdad que a la conclusión fue excelente. Le preservaste parénquima, Leo, muy bien. Y bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Quique. Gracias a todos. El próximo mes nos veremos. Y nos veremos el martes. Un último comentario, Ángel, que me gustaría hacer con respecto al tema de la angiografía. Sí. A mí me parece que siempre que el paciente no está en respirador, digamos, ¿no? Pero que era el caso la primera vez. Si el paciente no está en respirador, la hemodinamia son 3 minutos. Es impresionante cómo los hemodinamistas manejan las arterias. Es mucho más trauma, digamos, llevar el paciente a quirófano, anestesiarlo, etcétera, que un hemodinamista actúe en primera instancia. Después, bueno, es cierto que con respirador las cosas cambian mucho y la gente, sobre todo anestesia, no quiere ir a hemodinamia en esas condiciones. Pero nada, plantear que para los cirujanos, digamos, que muchas veces pensamos que este tipo de patología es eminentemente quirúrgica, yo me inclino a pensar que hoy día es eminentemente endovascular. Y que es mucho más fácil de lo que uno piensa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso toman jerarquía la presentación de los casos, problema, porque a veces el tiempo en adoptar la conducta con el hemodinamista puede ser a veces oportuno o inoportuno, porque si el paciente se nos viene muy abajo y darle a un paciente en pésimas condiciones para cualquiera, las posibilidades son mínimas. Por eso, insisto, el trabajo en equipo, donde todos tienen que opinar y donde las conclusiones tienen que ser lo más acertadas posible, pueden salvar algunas circunstancias. Es muy real la acotación que hace Miguel, muy real y muy válida para todos los casos de traumatismo de víscera sólida, sobre todo, y en cualquier hemorragia que se tenga la posibilidad de hacer estos estudios, y más con gente apta para el estudio hemodinámico rápido, realmente tiene validez. Sí, de acuerdo, doctora. Bueno, felicitaciones, muchas gracias por la presentación y entonces nos estaremos viendo el mes que viene, si Dios quiere. ¿Cómo no? Bueno. Chao, querido. Un abrazo. Gracias por todo. Chao.